Bienvenido a La Hoja en Blanco, el canal donde tu salud mental importa. Aquí, junto a Alberto, cuestionamos, sensibilizamos y te acercamos historias reales que muestran cómo nuestra salud mental muchas veces es ignorada. Descubre consejos, frases motivacionales y herramientas para sanar tus heridas emocionales de forma consciente y mejorar tu calidad de vida. Ponte cómodo, que aquí comienza La Hoja en Blanco. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan cuidar de su bienestar mental. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan cuidar de su bienestar mental. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, a su canal psicológico de La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto, creador de contenido de psicología, me especializo en el área clínica. Gente, bienvenidos a un episodio. Aperturamos este 2026 con las entrevistas a psicólogos profesionales, tanto creadores de contenido como también los que no lo son, pero también están dando pues esa aventura en estar en las redes sociales y poder promulgar la buena praxis de la salud mental. Gente, el día de hoy tenemos un temazo. Espero que pues se vayan a agarrar muy bien sus asientos o donde nos estén escuchando y viendo, porque el día de hoy tenemos un tema que aperturamos que hoy en día creo que se está dando bastante y nos está perjudicando como sociedad y que no se habla en redes sociales, pues aquí en la hoja en blanco lo vamos a mencionar. Así que ponte cómodo porque vamos a pasar un momento distinto solamente aquí con nosotros en la hoja en blanco. Pero antes, obviamente, de empezar, tenemos un invitado, porque este segmento, pues, no podría tener esa chispa si no tenemos a un profesional. Alguien que nos pueda aclarar algunas dudas, porque obviamente, como el profesional especializado en algún campo, nos puede dar algunos alcances y también pues reunir mayor información y aprender algo nuevo, ¿por qué no? El día de hoy, por favor, chicos, denle una bienvenida, unos aplausos virtuales, pues a nuestro invitado, a nuestro primer invitado del año 2026, al psicólogo Aldo Fernández. Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado? Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por presentarme y por ser el primero del 2026, ¿no? Qué interesante, qué honor de estar aquí. Sí, pues Aldo, de verdad que estamos muy contentos, muy felices de tenerte aquí con nosotros. De por sí es un tema que creo que a muchos les va a tocar de qué hablar, de qué mencionar, ¿no? Capaz una cosita que posiblemente pues les deje algo que aprender, ¿no? Que hoy en día se está pasando el peruano hoy por hoy en el año 2026. A ver, el tema, gente, y el tema lo que vamos a tocar un poquito es la inseguridad versus la salud mental. Porque yo creo, Aldo, de que y capaz estarás de acuerdo y muchos profesionales que nos escuchan, tus oyentes y los míos, em, es que cómo de forma indirecta y a otros de forma directa, la inseguridad nos está generando sociedades, familias, adolescentes, niños, adultos, un comportamiento de miedo, de ansiedad, a otros incluso porque pierden seres queridos. En las noticias, Aldo, ¿cuántas y redes sociales, obviamente, en TikTok, en Spotify, porque se están hablando de casos de personas que desaparecen, que personas que básicamente sin nada de empatía se desviven? Hoy en día
no sé si has escuchado el caso de Kevin, que es un creador de contenido que es autista. Le hicieron bullying en su universidad, Aldo, y por el tema del bullying y tanta presión social que ha estado teniendo el creador de contenido, se quitó la vida. Entonces, ¿cuándo? El 25, el 30, si no me equivoco, el 25 o 30 de diciembre. Entonces, hace poco nada más. ¿Cómo a veces ya ni siquiera en la puerta de tu casa estás tranquilo? Dice, hay un comentario en el de hace poco ya estaba leyendo, que ahora antes solamente eran 3 4 distritos que estaban con apertura de poner rejas. Ahora varios distritos se está dando esa iniciativa. ¿Para qué tanto podría servir? ¿No? Esa es otra cosa que también uno dejaría. Entonces, ahora, Aldo, la primera pregunta que me gustaría hablar contigo, este, viene por este lado, ¿no? Y es así. ¿Hasta qué punto la inseguridad puede robarnos algo más que objetos? La tranquilidad, la confianza y ahora que estamos hablando, la salud mental. Sí, mira, justo con este tema, yo tengo, o bueno, he tenido una proliferación, si se puede decir así, de pacientes con ansiedad, con trastorno de ansiedad, con TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada. Y me parece que muchos de los temas, porque cuando nosotros hacemos la terapia, cuando tú haces la terapia, tú indagas cuáles son esos pensamientos irracionales que tiene el paciente, que son pensamientos pues que no tienen, digamos, o no guardan relación con la sociedad o con lo que está pasando realmente en el mundo, ¿no? Entonces, muchas de estas personas, la inseguridad que inician y por lo cual se genera la ansiedad y se genera la ansiedad generalizada, que es el miedo al miedo, digamos así, comienza por aquí. O sea, muchos de ellos me han comentado, oye, veo las noticias y veo que matan gente, veo que ya no es seguro caminar en tal sitio, o que robaron, o que estás comiendo y se metieron y asaltaron. Entonces, si tú te pones a pensar, cómo para nosotros los psicólogos es complicadísimo esto, porque usualmente tú lo llamas pensamiento irracional, ¿no? Porque es una idea o un pensamiento que no se cumple en la realidad. Pero ¿qué pasa cuando viene tu paciente y te dice algo que sí se cumple en la realidad? O sea que el pensamiento irracional que tú creías, que tú pensabas, ya no es irracional, sino es algo que realmente sucede. Entonces es más complejo aún, porque supuestamente tú destruyes este pensamiento irracional, pues con realidad, ¿no? Diciéndole, oye, por ejemplo, no, te digo un ejemplo simple, oye, tengo miedo a las arañas, tengo fobia a las arañas, ya, pero en el Perú las arañas que hay no matan gente, ¿no? No se ha dado casos, ¿no? De que una araña te haya picado y te haya matado, a no sé que tú seas, pues, súper alérgico, tengas una condición médica Claro, extraña, ¿no? claro, Entonces, tú matas esa idea irracional obteniendo con esta realidad y con esta información que tú le das, puedes combatirla. Pero viene un paciente con TAG, con ansiedad generalizada, y te dice, mira, yo mi ansiedad o el problema que tengo de salir de casa es porque no puedo salir, porque tengo miedo de que me maten. Y te enseña algo donde te dice, oye, ayer mataron a alguien a 2 cuadras de mi casa, claro, ¿no? O en el bus en el que iba, lo mataron al chofer, ¿no? O dispararon, eso, o en el restaurante donde estaba comiendo, se metieron a robar. Entonces, es mucho más complejo porque el pensamiento irracional que lo lleva a él a quedarse en casa y no querer salir y perder su vida, porque realmente todos sabemos que una patología se da cuando tú o cuando interfiere tu vida, ¿no? La patología, los pacientes vienen al psicólogo, y eso hay que ser bien franco, los pacientes vienen al psicólogo cuando la patología interviene en su vida, o sea, cuando ya afecta su vida. Si no afecta tu vida, ni vienes al psicólogo, ¿no? Y eso hay que hacerlo, hay que ser sinceros. Entonces el paciente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este problema y este problema se da por la misma inseguridad del país, ¿no? Entonces,
que nos afecta a todos, ¿no? Y yo he visto una proliferación mucho mayor de antes de tener, o sea, del grupo de pacientes que yo tenía cuatro bipolares, dos con esquizofrenia, ¿no? Y tenía un 30-40% con ansiedad. Ahora el 70% tiene ansiedad generalizada. Y la mayoría refiere a lo que le está pasando al país como principal causa de la ansiedad que ellos tienen, ¿no? Entonces, ¿es complejo? Sí, es un tema bien complicado y que obviamente los psicólogos en algún momento se van a tener que juntar para ver cómo van a trabajar esto, porque no sé si así como yo, otros ya se han dado cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y esto se va a hacer una pandemia de inseguridad, de ansiedad, y la gente va a empezar a ponerse muy, muy ansiosa, sobre todo cuando ya no haya lugar donde, ¿no? Ahorita tú tienes, por ejemplo, lugares que todavía te puedes resguardar, que todavía puedes ir, caminar, puedes estar de noche, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando ya no haya esos lugares? Ese es un problema, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no hay ese lugar seguro, cuando se metan a cualquier casa o cosas así, no por ser muy exagerado, pero en otros países ya lo hemos visto, ¿no? Hay otros países que nos llevan 10 años de inseguridad, como por ejemplo Venezuela es uno de ellos, Colombia Claro. de ellos, y donde sí, pues ya no hay forma, o sea, ya ni siquiera puedes salir en la noche, ¿no? Entonces, en Perú Sí. todavía no pasa eso, todavía se puede salir en la noche, gracias a Dios, ¿no? Pero, o sea, sí, sí hay una pandemia de ansiedad, porque la inseguridad genera ansiedad. Y esta va a ser, yo creo que la pandemia del Perú del 2020 hasta el 2030-35 va a ser eso, ¿no? Se van a poner a tope los casos de ansiedad generalizada y gente que no quiere salir de su casa. Sí, o sea, justo lo que tú me estabas diciendo, que por ejemplo otros países no lo viven, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si viste ese documental que el presidente, creo que fue el Donald Trump, que nos calificó como el país, como Lima, como la seguridad más, como la ciudad más insegura, ¿no? Y que por favor, ¿no? Les decía a sus compatriotas, ¿no? Americanos que van a visitar, ¿no? Que no saquen sus cosas valiosas. No sé si leíste me acabo Sí, justo sí, ahorita tal de, cual, tal cual. sí, o sea, y esto aún más impacta a gente en el mismo país como sociedad, ¿no? Porque si no hay turismo, acuérdense que todo es un círculo, ¿no? Y las oportunidades y todas las aperturas que se pueden dar aquí en nuestro país, ¿no? Más que todo en el Perú, que una de las cosas que también impacta es el turismo, ¿no? Ahora, tú justo mencionaste una pregunta, una palabrita que justo iba con la siguiente pregunta, porque algo que antes de irnos a la otra pregunta era, ¿cómo a veces las personas, ¿no? Sin que se den cuenta, ¿no? Sin que estamos entrando a otra nueva realidad, a otra nueva normalidad. Porque Aldo, ya esto es algo más normal. O sea, ya básicamente uno dice, ya uno no sabe si a qué esperar en el carro, ¿no? O sea, o esperas que esté lleno el carro, o esperas que una bala de verdad, o alguien salga herido. Antes, por ejemplo, y algo bien cierto, ¿no? Al menos en las noches se puede todavía salir a caminar. Y ojo, no en todos los distritos, ¿no? Porque hay otros distritos que ya hace muchísimos años de noche no puedes salir a caminar. A partir de las 6 no puedes salir, Aldo. No puedes, porque la realidad es muy complicada. Mira, yo tengo un seguidor que él nos escucha en Spotify, que nos extrañaba mucho porque no hemos estado subiendo mucho contenido en el podcast. Él trabaja mucho de noche. Él viaja, él lleva insumos, porque él trabaja por una empresa trailera. Y él viaja, por ejemplo, desde Arequipa, o sea, viaja con su tráiler de noche, ¿no? Y él nos cuenta que él siempre en la noche, allá en provincia, pues es fresco, pues, o sea, que no hace un calor acá como en Lima. Él siempre nos escucha los podcasts en las noches, porque a él le encanta mucho el contenido, ¿no? Y X cosa. Y él nos cuenta, porque él nos mandó un mensaje una vez, y nos decía, yo cuando iba a una estación de gasolina, era muy tranquilo, yo podía dejar, pues, las llaves ahí, ¿no? Salía, pues, yo, a orinar, ¿no? O a comprar algo para tomar un café, Alberto, porque es bajo cero, pues, Aldo, allá en provincia. Por eso menos, si no me equivoco, fue en Arequipa lo que pasó ahí.
Y en ese grifo, Aldo, ahora que sigue haciendo el tren, porque como te ve, él trabaja todavía, ahora roban y tienen que pagar un cupo. Ese grifo paga un cupo para que no los maten. Imagínate, Aldo. O sea, mira esta nueva realidad que hoy en día la gente tiene que pagar cupos. O sea, esto es Ah, algo sí, bárbaro. sí, no, o sea, el gran problema de los países, y esto lo vas a ver en países como Venezuela, bueno, Venezuela no tanto, más Cuba, países asiáticos como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Primero siempre va a ser oponerse a, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que le está pasando al Perú ahorita, ¿no? Perú ahorita está en la fase de oposición, ¿no? Me opongo a que haya este tipo de cosas, me opongo a pagar cupo, me opongo. Pero llega un punto, pasados los años, en que nadie hace nada, cuando nadie hace nada, que llegas a normalizar este tema. Y la gente misma se pregunta, oye, ¿cómo puedes vivir así? Si tú le vas y le preguntas ahorita a un cubano, oye, ¿cómo puedes vivir así en Cuba? ¿No? ¿Cómo puedes vivir sin luz? ¿Cómo puedes vivir con una alimentación que pues tiene complicaciones? ¿No? ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puede ser esto? Pero lo llegas a normalizar. O sea, llegas a normalizar eso. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. El hecho de normalizar estas acciones. Entonces, si nosotros vamos a empezar a que, sí, se paga cupo, ya es normal pagar los 5 soles, 10 soles, 20 soles, 100 soles de cupo, miles de soles de cupo con una empresa, inclusive ya empezamos a decir, oye, hay que sacar de caja chica porque este es para el cupo del, ¿no? Del ladrón. O sea, si llegamos a normalizar ese tipo de cosas, estamos bien complicados. Porque en la psique del ser humano se normaliza, cuando se normaliza ya queda. Y Claro, ya no voy a pelear por eso, porque ya es lo normal, es mi realidad. Entonces yo ya no voy a pelear por salir de eso, porque ya se convirtió en mi realidad. Y yo creo que claro. el Perú, en cierta forma, está yendo hacia allá. Porque antes tú te acuerdas, no sé si te acordarás, pero hace unos meses nomás, un poco más, casi 6 meses, cada vez que pasaba algún accidente, algún asesinato, o sea, las personas les parecía, wow, ¿cómo va a haber pasado esto? ¿No? ¿Cómo van a haber matado a alguien en Sí, el chino? claro, Etcétera, etcétera. Pero ahora ya no pasa eso. O sea, ya la gente ha bajado bastante el hecho de sorprenderse. Por ejemplo, la vez pasada yo vi una noticia de que habían matado a alguien, pero fue como que, sí, pues lo mataron y bueno, pues ¿no? Eso es lo que pasó. Pero ya no hay esa sorpresa. Entonces yo creo que el Perú está pasando a una fase de normalizar ciertas cosas y eso es contraproducente para nosotros porque el hecho, cuando lo normalicemos, ya no lo vamos a pelear, ya no vamos a pelear por eso. claro. Entonces, ese es el gran problema, creo, como que como sociedad se nos viene encima, ¿no? Y si el próximo presidente no hace nada por esto, vamos a tener 5 años de lo mismo o peor, ¿no? Entonces, Claro. es bien complicado. Sí, pues tienes toda la razón ahí. Sí, sí tienes razón. Antes había hasta marchas. Ahora Claro. no veo que haya marchas. Ahora no hay Antes, marchas, ya no hay nada, ¿no? O sea, ya nada. la Ya, gente ya lo aceptó, pareciera. por decirlo así, claro, porque antes había hasta paro de transportistas. Ahora ya no veo nada de esas cosas. Ok, Claro. ok. Aldo, tengo una siguiente pregunta. Mira, a ver qué ¿Mm? va a ir abordando. ¿Tú crees que vivir una ciudad insegura puede cambiar quién eres y cómo ves el mundo a largo plazo? Sí, sí, definitivamente, va a cambiar quién eres, definitivamente. Porque no es lo mismo vivir en un entorno tranquilo a vivir en un entorno complicado. O sea, ponte tú a pensar nada más, vayamos al núcleo más sencillo de todo, la familia. No es lo mismo vivir en una familia donde todo está bien, donde todo es paz y armonía, a vivir en una familia con problemas. Ponte a pensar esto. Digamos que tú vives toda tu vida en una familia tranquila, sin ningún problema.
por A o B razones, uno de los familiares, el papá, la mamá, le da algo, le da Alzheimer, ¿ok? Este hecho cambia la dinámica familiar completamente y cambia la vida de la persona completamente. ¿Por qué? Porque va a haber muchos temas que se realizaban de una manera y ahora vas a tener que hacerlas de otra. Y si tú no tienes ese componente de adaptación bien, digamos, bien trabajado, vas a tener problemas. Y de hecho que va a cambiar tu vida. Ahora pongámonos al punto donde tú dices, oye, ¿en qué cambia mi vida? Por ejemplo, si tú viajabas antes al norte sin ningún problema, ahora ya no puedes hacerlo. Si tú viajabas en determinado bus para llegar temprano a la universidad, ahora tienes miedo de hacerlo. Y probablemente quieras viajar en otro bus o quieras tomar dos buses. Si antes tú ibas a trabajar y tu mayor problema era el trabajo, el estrés laboral, ahora no, ahora tienes estrés laboral, tienes el estrés al ir al trabajo, tienes el estrés al regresar al trabajo. Si antes tú vivías y cerrabas la puerta y ya estabas seguro en tu casa, ahora ya no, ahora ya no estás seguro en tu casa. Tienes que ponerle nuevas cosas a tu casa y ni así estás seguro. Si tú tienes un negocio, ¿no? Es complicado, porque los negocios, basta con que uno de estos pues, sujetos se entere y te va a empezar a pedir cupo. Y si no pagas el cupo, le pueden hacer daño a ti, te pueden hacer daño a tu familia, etcétera, etcétera. Cambia, o sea, sin que tú te des cuenta, tu vida ya cambió, ya cambió. Y sin ir lejos, debe haber muchas personas y muchos chicos como tú, de tu edad, y mayores que tú, pensando, ¿cómo hago para irme de este país? Hay muchas personas que están pensando ahorita, y te lo aseguro, ¿cómo me voy de aquí? ¿Cómo salgo de Perú? ¿Y cómo me voy a otro lado? Y son personas que van a arriesgarlo todo por irse a otro lado simplemente porque no pueden vivir acá, ¿no? Y hay estadísticas ya de muchos empresarios y emprendedores que han salido de Perú y se han ido a otro lado a hacer sus emprendimientos porque aquí no pueden, porque ya les tocó que vino un tipo, ya les tocó que querían que paguen cupo y tuvieron que cerrar su emprendimiento y irse del país, porque si Sí. no, encuentran y los matan. Entonces, cambia tu vida, va a cambiar todo. O sea, esto definitivamente va a cambiar, pero no solo va a cambiar la vida de la gente, sino va a traer, como ya te dije, una pandemia de salud mental gigantesca. Bueno, los psicólogos vamos a tener más trabajo, eso Ah, definitivamente, no cabe duda, pero, pero de que va a haber va a haber un elevado número de pacientes, lo va a haber más. Y yo ya me estoy dando cuenta de eso, de que va a haber más pacientes, ¿no? mm, Y ese es el gran problema, porque claro, tener deserción universitaria, vas a tener problemas de muchachos que en el colegio no les va bien, vas a tener problemas de chicos, y esto de repente no se ha visto nunca, pero la vez pasada yo vi que habían asesinado a unos chicos en un colegio, o sea, de colegio estaban metidos en malos pasos y los habían matado, ¿no? Entonces, eh, lo único que falta es que se empiecen a meter a los colegios, a matar a los muchachos, ¿no? O sea, la vez pasada, ahora ya tú puedes estar comiendo algo tranquilo porque ni contigo es. Y ese es el gran problema que te iba a comentar. El tercer punto que creo importante es que ya ni haciendo bien las cosas y cuidándote vas a poder estar a salvo. Porque tú puedes estar haciendo bien, tú no tienes problemas con nadie, no haces nada, claro. todo bien, estás comiendo tranquilo en tu casa o en algún restaurante de tu preferencia y llegan a matar a alguien que para tu mala suerte se sentó adelante tuyo y la bala que lo mató te cayó a ti también, ¿no? Sí, pues. Y ahí terminó todo. Entonces, cuanto más se prolifere esto,
más va a haber gente que va a empezar a pensar. Y con lo que tú me dices, oye, ¿va a cambiar el mundo? Sí, va a cambiar el mundo de estas personas porque va a haber más gente que va a empezar a pensar, no me quiero quedar en este país, me quiero irme a otro Claro. lugar, quiero irme a otro lado, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, yo ya más o menos he conocido 25 países, ya más o menos, por ahí va. Ya. Te diré que saliendo de Sudamérica, en ningún país me he sentido inseguro como aquí, en ninguno. Wao. Asu. Camboya, que es el país más pobre que he visitado, más pobre que Perú, no te sientes inseguro para nada. Yo salí a las 3 de la mañana en un país que no es mi país a caminar, a comprar algo y no me sentí inseguro para nada, para nada. O sea, podía salir, sacar mi celular y nadie te roba, nadie te hace daño, no hay alcohólicos, no hay nada. O sea, todo está bien, las personas tú ves quieren trabajar, quieren hacer bien las cosas, quieren progresar, etcétera, etcétera. Entonces, la delincuencia es un problema psicológico, yo creo, de países latinoamericanos. Mucho de la, porque si tú te vas al otro lado del mundo, a Asia, por ejemplo, no vas a encontrar problemas de este tipo. No vas a encontrar, no lo hay. Es muy seguro, muy seguro. Todos los países son muy seguros y sobre todo los turistas, más seguro todavía aún. Pero eso sí, o sea, si tú me preguntas, oye, ¿va a cambiar la vida de la gente? Ya cambió. No es que va a cambiar, ya cambió hace, Claro, claro. ¿no? Wow, no, si es que me dejas muy pensativo con lo que me dices, porque justo una de las cosas que ya en los live también lo he notado es que hay gente que, o sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos pueden ver en un rato, pues, 2000, 3000 personas, 5000 por ahí, ¿no? Y mucha gente de ellos me comenta: "Oye, yo no puedo dormir". O sea, una de las una sintomatología que se está desarrollando bastante es el insomnio. La gente no quiere dormir, no porque no pueda, no quiere por la ansiedad que justo me mencionas. La información desbordante de gente que se desvive, o sea, que desviven a personas, el profesor que lo desvieron en puertas de un colegio, o sea, y que luego capturan los capturan a uno de los que causaron esto y dicen: "No, nos equivocamos, no, no era él". ¿Cómo nos vas a decir eso? O sea, no te pases, ¿no? Nos equivocamos, dijo. O sea, barbaridad total, ¿no? Entonces, sí, es cierto, o sea, la gente, hay una sintomatología, dato curioso, ahí la gente que lo puede tener en cuenta. No sé, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pero las personas hoy en día duermen, o sea, ya no quieren dormir tanto. Ya les cuesta más conciliar el sueño. No porque no puedas, ¿ah? Capaz tuviste un día bárbaro, lo diste todo, ¿no? Capaz tú, persona que eres, que consigues el pan de cada día, ¿no? Como los ambulantes, las personas, obviamente, la informalidad, porque en el Perú hay más informalidad, obviamente, eso no, no voy a decir que no, que trabajos formales, ¿no? Que trabajadores formales, pero no concilian el sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque están con ese estrés, inseguridad, porque el informal es el que lastimosamente asume más el riesgo que el formal. O sea, al menos el formal, entre comillas, tiene más seguridad, ¿no? Pero aún así ¿cómo se mantienen colaboradores? Pues que igual los matan, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto hemos llegado, pues, Aldo? Si hasta los policías, ayer nomás sí han bajado a un policía saliendo de la puerta de su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había capturado a uno del grupo, uno de sus pandillas, entonces de venganza ubicaron su casa, se bajaron al policía, ¿no? Entonces, mira hasta qué punto estamos llegando. Ahora, hay una pregunta que acá tenemos a un creador de contenido que es muy fan de la de la psicopatía. Entonces, la pregunta, a ver si es que nos puedes dar un poquito más de alcance, a ver qué psicopatía. La pregunta básicamente es, ¿qué psicopatía crees tú que se podría desarrollar basándonos en este contexto, en esta población hoy por hoy tan insegura, tan ansiosa, tan estresante, con tanto miedo?
¿qué psicopatía capaz crees tú que se pueda desarrollar hoy en día? Definitivamente el trastorno de ansiedad generalizada y la agorafobia, ¿no? O sea, el hecho de no querer salir de casa, el miedo a estar con gente, a fobia social, como quieras llamarle, eh, pero esas son, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de no querer estar con gente y no querer salir de casa, ¿no? Esas yo creo que son las psicopatologías que se van a desarrollar más en Perú, ¿no? Inclusive, mira, y retomando lo anterior que te dije, hay un dato más que es interesante y que te puede servir, que es que la gente ya no está comprando casas, está comprando departamentos. La venta de departamentos se ha incrementado más que la compra de casas. ¿Y sabes por qué es esto? Porque en el departamento tú tienes una persona 24 horas abajo que te da seguridad. En una casa no. En una casa estás tú solo, con tu familia. Estás tú solo con tus hijos, tu familia. ¿Ok? Y no tienes nada. Pues lo único que hay entre el ladrón que pueda meterse a la casa y tú y tu familia eres tú. En cambio, en un departamento es mucho más complicado, porque tienes personas abajo, tienes personas arriba, está más cuidado, ¿no? Y como tú bien dijiste hace un momento, se va a empezar a dar este tema de las rejas. Van a empezar a cerrar todo. Van a empezar a cerrar. O sea, inclusive hay proyectos, tengo entendido, en Miraflores, en San Isidro, para cerrar ciertas zonas completamente. O sea, aislarlas, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a pasar. Y eso es lo que ya pasó. O sea, si tú quieres irte a ejemplos, ya pasó en Brasil. En Brasil tú tienes encerradas ciertas áreas, o sea, en Brasil ya pasó, en Colombia ha pasado. Y eso va a pasar en Perú también, ¿no? Y esto va a generar, todo esto va a generar, pues, lo que, no sé si va a generar o ya está generando una pandemia, como te dije, de ansiedad. Las personas van a empezar a tener problemas de ansiedad. Y si no pueden dormir, peor, porque las psicopatologías se avanzan cuando uno no descansa, cuando uno no duerme, ¿no? Y van a empezar a aparecer más psicopatologías, obviamente, de la adecuada, ¿no? O de lo que se tenía previsto. Entonces, las fobias también, va a haber muchas fobias de las personas a salir de casa, va a haber fobias a conversar con otros, inclusive ya lo hay, ¿no? Yo la vez, mira, yo te digo, a los psicólogos les encantan los test, les encantan, ¿eh? Y yo he regalado test. Entonces, yo cuando escribí al WhatsApp, oye, mira, tu amigo secreto, porque yo quise hacer un juego como de Navidad, ¿no? Ya, vamos a hacer el amigo secreto, oye, tu amigo secreto te ha regalado tales test. Muchos de ellos me respondían a que yo era un estafador o alguien que lo quería dañar o alguien que le quería pedir cupo. Sí, o sea, a ese lado de paranoia. Y yo te diría, y yendo por, ¿para qué digo todo esto? Porque yendo por el camino, la paranoia, porque la paranoia no es una patología como tal, siempre va acompañada de otra cosa, ¿no? Entonces, la paranoia que están teniendo las personas es impresionante, ¿no? Es como componente ahí, como cultivo de patologías, la paranoia está a flor de piel, ¿no? O sea, tú ves a alguien extraño que se mete a tu WhatsApp y te escribe, o sea, ya tú, antes inclusive de preguntarle a tu amigo, oye, ¿tú me has mandado estos test? No, no, la respuesta es brutal, o sea, es no, lárgate por favor, no, no quiero, o te bloquean de plano, ¿no? Y por entera paranoia, o sea, ni siquiera pregunté, ¿no? Entonces, Buen yo dato. creo que la ansiedad y la paranoia, en cierta forma, se va a acrecentar. Ahora tú ponte a pensar no solo en eso, ponte a pensar en las personas que ya lo tienen, que ya lo tenían. O ponte a Claro. pensar en las personas que estaban así de tener un trastorno de ansiedad. Esas personas ya lo tienen, o sea, ya con esto que está pasando, ya yo creo que deben estar muy, muy complicados ahorita. Y bueno, yo te digo desde lo que vemos, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿Qué pasa con los que no pueden pagar un psicólogo? ¿Qué pasa con los que no pueden costear un tratamiento? ¿Qué Claro, pasa con esas personas? Y esas personas son las más afectadas porque son las que viven en lugares donde esto es pan de todos los días. Entonces, ¿qué exacto, pasa con estas personas? Estas personas no solo su ansiedad va a afectarles a ellas, van a empezar a afectar a sus familias, van a empezar a afectar a sus hijos. Y la ansiedad no tratada y la paranoia te genera ira. Y esa ira va a empezar a aparecer, claro. ¿no? Como de padres a hijos, ¿no? De padres a hermanos, etcétera, etcétera. Entonces vas a tener muchos temas ahí complejos, digamos, de psicología social, bien, bien complejos, que, y todo es afectado por este tema tan sencillo que tú has planteado hace un momento, ¿no? Todo eso lleva a esto. Mira, justo acá tengo otra pregunta que podría ir de la mano, eh, porque una de las cosas que también estaba viendo es cómo sabemos muy bien que hoy por hoy la inseguridad va a traer duelo, o sea, va a traer duelo, o sea, eso sí es algo que, o sea, ya hoy por hoy las personas conocemos a alguien que ha perdido capaz por ahí a alguien por este tema de inseguridades. O sea, ya esto es ya el tema de conocemos un vecino, un amigo, un primo del amigo de tal, ¿no? Por cupo, por N cosas, la tiendita, la bodeguita de 2 cuadras, acá a la vuelta, ¿no? Pues, o sea, que es algo que ya poco a poco, como uno dice, ya lo vamos absorbiendo. Y una de las preguntas que te quería mencionar era, ¿cómo, cómo el duelo, cómo la persona puede abordar un duelo hoy en día? Mira, con todas estas amenazas que se está viviendo, ¿no? O sea, ¿qué tan se vuelve más complicado, según tu opinión como profesional, ¿no? ¿Tú consideras que capaz se vuelve más complicado, más tedioso, más complejo? ¿Cómo hoy en día el ser humano, no, no tanto el peruano, el ser humano, podría ir afrontando un duelo, ¿no? Y superándolo, porque ya es básicamente, por ejemplo, sí breve, ¿no? A veces uno dice, pucha, estoy enfrentando el duelo que, no sé, mataron a mi primo acá el lunes y el fin de semana se bajaron a, no sé, ¿no? Por decirlo así de forma vulgar, pues a un profesor. No, o sea, el duelo te lleva a dos cosas. Una a la depresión o otro a la ira. Entonces, así como va a haber personas que se van a deprimir y te van a decir, oye, sí, mira, mataron a mi hermano y he tenido que ir al psicólogo para sobrellevar esto, porque es una cosa que lo veo todos los días, o sea, porque no es que mataron a tu hermano, es que tú prendes las noticias y han matado al otro hermano de otra persona y al otro y al otro y al otro, y tú revives una y otra vez la muerte de tu hermano en esas noticias que tú estás escuchando, ¿no? Claro, Entonces, pero hay otros, y eso se da en otros países, va a haber otros que van a empezar a buscar venganza. Y ok, esta búsqueda de venganza te va a llevar pues a que haya personas que no están nada bien, ¿no? Porque esta ira retenida va a explotar en algún momento y va a explotar de repente con personas que nada tienen que ver, ¿no? exacto. Va a explotar con sus hijos, va a explotar con su esposa, va a explotar con sus padres, ¿no? Entonces, es muy complejo, o sea, es muy complejo. El duelo bien llevado te va a llevar a que tú reconozcas y entiendas por qué murió, ¿no? Claro, Pero es un gran problema que no vemos mucho, ¿no? Porque los psicólogos casi siempre tratamos el duelo de alguien que murió de cáncer, de un padre que murió, sí, ¿no? sí, sí, Exacto, sí, murió por alguna enfermedad, por un paro cardíaco. O sí, sea, no claro. puedes echarle la culpa a nadie de esa muerte, o sea, No, claro, claro. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando si hay un culpable? Si hay alguien que vino con su arma y mató a tu padre. Claro, Entonces, es diferente ese duelo, porque ese duelo ya viene con ira, ¿no? Viene con ira, viene, y es normal sentirla, o sea, claro, no hay que decir, no, no la sientas, no, porque hay muchos psicólogos, ¿ah? Que cometen un error gravísimo de decir, no, no sientas eso.
¿Cómo no vas a sentirlo? O sea, eres un ser humano, tienes que sentirlo, pero tienes que aprender a sobrellevarlo desde ahí, ¿no? Pero va a haber personas que sí van a poder sobrellevarlo, va a haber personas que por miedo van a callar y se van a guardar eso que tienen allí. Va a haber otros que van a intentar hacer algo y tal vez hagan algo peor, tal vez de lo que ha pasado, ¿no? Y va a haber otras personas que van a estar con la ira a flor de piel, ¿no? Con la frustración a flor de piel. Claro, Entonces, eh, el hecho de llevar esos duelos, de ver esos temas, ¿no? Tú lo que tienes que pensar ahí como familiar o como psicólogo es que estas personas tienen un pensamiento irracional, ¿no? Un pensamiento central que es el de alguien me hizo daño, ¿no? Alguien me ha hecho daño. Entonces, ¿cómo le devuelvo yo ese daño a esa persona? claro. Ya, eso es lo que tienes que trabajar. Que no tienes que devolverle el daño a la persona, ¿no? Ah, No hay por qué devolverle el daño, porque eso te convertiría claro, igual que él, claro. te haría igual, ¿no? Entonces tú, a lo mucho, lo que tienes que hacer es, y hay vías legales para poder hacer, poner tu denuncia, no, que eso no va a funcionar, que no sirve para nada, puede ser, pero el tema es que esta persona tiene que tener un cierre y ese cierre siempre tiene que ser llevado por la vía legal, digámoslo así, ¿no? Porque si no, puede ser que haya algunos problemas ahí que no estás viendo, ¿no? Y sí, vas a tener que aprender a manejar esta ira y vas a tener Sí. que aprender a... Y la gente está más irritable, no sé si te has dado cuenta tú, pero yo que día a día salgo y veo a la gente, últimamente me he dado cuenta que la gente está más irritable. Maneja carro irritable, está molesta, está fastidiada, te toca el claxon, o sea, no sé, me parece que está peor que antes, ¿no? Y es este estrés, de repente, este estrés de lo que está pasando de repente en todos lados, ¿no? Lo que hace que la gente está más irritable. Entonces tú vas a tener que estar más, digamos, con más apertura, ¿no? A no molestar a las personas. Sí, pues tienes toda la razón. O sea, si ahí si lo planteamos desde ese punto de vista, y creo que de varias aristas, Aldo, nos va a dejar, o sea, nos deja mucho que decir cómo, cómo o sea, el tema de la violencia no crea más violencia. O sea, porque a veces la gente dice, ok, las vías legales no funcionan, no sirven para nada, lo voy a hacer a mi criterio, pues, ¿no? Entonces, o esta frase cliché se llama ojo por ojo, ¿no? O sea, entonces tampoco no es la idea, ¿no? O sea, tampoco, porque hoy en día a veces las bandas se pueden ir creando por esto, ¿no? O sea, se crean porque me quitaron a alguien, voy a crear mi grupo con quien sí coincido, que les pasó algo muy parecido, ¿no? Y vamos a buscar a las personas que fueron culpables, ¿no? Para detenerlo. Hagamos la ley con nuestro propio brazo, pues, ¿no? Ujú. Como decían por ahí una película. Acá hay una de las últimas preguntas que tengo, Aldo, es la siguiente. ¿Crees que la farmacología aumentará en la medicina aumentará hoy en día por toda esta inseguridad, por la ansiedad, por el duelo, por la depresión? O sea, por todas estas cositas que estamos viendo hoy en día que son ya una realidad, porque antes, y sí lo dijiste al inicio, pero nosotros a veces en talleres, incluso acá en talleres, ¿no? Cuando hacemos el tema de pensamientos irracionales, ya es un tema de, ya no es tan, ¿cómo puedes, no? Fragmentar este pensamiento irracional cuando ya es algo que se ve en noticias, se ve casos, se ve la puerta en la esquina, se va a la vuelta de tu casa, en la bodega del costado, o cuando vas a dejar a tus hijos al colegio. O sea, hay personas que incluso que viven en pueblitos en las cuales pues ahí ellos tienen que caminar, obviamente, trochas, caminos larguísimos donde se encuentran a ese tipo de personas de mal vivir. Entonces, ¿tú crees que la farmacología aumentará? Y sería una preocupación en el Perú porque evidentemente he buscado casos o hechos, no hay un data, bueno, pues hasta donde yo he podido ver, que haya aumentado casos de la farmacología, ¿no? En el tema de psiquiatría, en el tema de salud mental. Pero según tu experiencia, ¿tú qué piensas a dónde está apuntando el país, básicamente, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente va a haber dos grandes beneficiados indirectamente, no sé si podemos llamarle beneficio, pero va a haber dos grandes beneficiados con todo esto. El tema si tú lo pones en tema psicológico. Los psicólogos, porque de hecho van a tener más pacientes, los pacientes van a aumentar, definitivamente. Esto ya está pasando, ¿no? Y lo segundo es que obviamente los pacientes psiquiátricos también van a aumentar. Ten en cuenta que la ansiedad generalizada tiene de tratamientos siempre es la parte del psicólogo y la parte del Ujú, psiquiatra. claro, Entonces, cuando hay parte psicológica y psiquiátrica, si aumentan los pacientes para el psicólogo, aumentan los pacientes para el psiquiatra y la claro, claro. farmacología aumenta, ¿no? Y de hecho, una de las consecuencias de vivir en un país inseguro es que aumentan o sea, digamos, una consecuencia de la inseguridad es el aumento de las patologías, el aumento, el deterioro de la salud mental de la persona, ¿no? Es como un experimento con ratas, ¿no? Si tú a las ratas les pones una, digamos, un ambiente complejo, hostil, ellas van a empezar a ponerse mucho más irritables, van a empezar a ponerse mucho más complicadas y al final la civilización que has creado de ratas se cae, ¿no? Se cae y desaparece o a veces hasta se extingue. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. Si tú le pones más presión, más problemas, más temas, obviamente va a haber más problemas de salud mental, va a haber más ansiedad y por ende se van a necesitar más pastillas para controlar esa ansiedad y obviamente las farmacéuticas se van a ir pues, a tope, ¿no? Con este tema de las pastillas psiquiátricas, al igual que los psicólogos atendiendo a pacientes, ¿no? Entonces, Ok. yo sé que suena feo, suena mal, pero es la realidad, es causa, ¿no? Es acción y respuesta, ¿no? Pues, Sí, eso es entonces, cierto. Mira, algo que justo, y hay algo que muy importante, chicos, tenerlo en cuenta, es que en el Perú, o sea, no dirán, bueno, no, pero es que, pero Aldo, pero Alberto, pero lo bueno es que aquí hay profesionales. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si han visto, seguro que Aldo sí se acordará, que es una data de hace un buen tiempo, yo lo tengo del 2022. ¿Saben cuántos psicólogos hay en el país versus personas que necesitan tratamiento? O sea, cada no psicólogo en nos el damos ahora, país no, o sea, no no nos hay damos, nada, no, no. no, O sea, entiendo. la última vez sí capaz me equivocaré, pero creo que por cada psicólogo creo que son 10.000, o sea, algo así de pacientes por cada psicólogo. O sea, gente, ahora, este es hablando desde el psicólogo más básico, del que te puede costar tu consulta, ¿no? Económicamente, ¿no? Hasta el más premium. O sea, hasta el que está en unos precios muy altos, ¿ah? A ese fragmento de psicólogos que, claro, pues obviamente uno justifica por qué también el precio, o sea, es un montón de valorizaciones, pero si tú sacas a eso que la gente no puede pagar, ¿y por qué no puede pagar, Alberto? Yo sí puedo. No, pues no todos tenemos tarjeta de crédito, gente. Entonces, no se puede. ¿Por qué? Porque estoy pagando el cupo. Porque acabo de enterrar a mi pareja, a mi familiar, a mi esposo, a mis hijos, que lo acaban de matar. O sea, ¿cómo voy a pagar mi psicólogo? Y seguro que Aldo ahí me dará la razón. Es, ¿cómo yo lo voy a hacer si ya me hipotequé, pedí préstamos? Porque, gente, y ahí seguro Aldo se debe acordar, aquí en el Perú, por lo menos, poder poner a alguien en un cementerio digno es caro, es carísimo, carísimo. Y si no me creen, busquen en redes sociales cuánto cuesta tener un entierro digno. Ya, no hagas una ceremonia, ¿no? Ya, no lo hagas. Gente, yo sí, seguro que varios de nosotros, acordémonos, todo lo que tenías que hacer si es que estabas en un hospital del Estado, porque en una clínica era un poquito más lidiable el tema del papeleo, pero sacar a la persona, identificar al paciente, o sea, todo eso es obviamente gasto.
Ya, ese es parte un cierre de tu duelo, de apertura del duelo. Ahora fíjate cómo vas a seguir con tu vida. O sea, la consulta, todas esas cosas no nos hagamos abasto. El profesional en salud mental no se da abasto. O sea, así nomás, por ejemplo, el aumento en talleres, por lo menos acá sí ha habido, pero una de las cosas es curiosa, ¿no? O sea, de 10 o sea, 20 aumentó un 40%. O sea, ya tú te das cuenta cómo el joven y el adolescente ya está sintiendo la pegada, ¿no? Ese adolescente que ya no es tan adolescente porque está comiendo a ser joven, como tú decías, se quiere ir del país, no quiere estar acá, no quiere y quiere llevarse a toda su familia, pero la impotencia, pues, y tantos factores externos que a veces, pues, eh, se tienen que manejar. Entonces, sí, pues lo que tú dices, Aldo, hoy por hoy ya no está tan alejado, ya el país está básicamente encaminándose por ese lado, ¿no? Y saber cómo estrechamente este año, ya no hablamos de otro, este año, ¿no? Vamos a poder enfrentarlo, porque a veces la gente lo evita. ¿Y cómo lo evita? Y metiéndose a vicios, porque todo es una cadena, y seguro que Aldo también me va a dar la razón en esto. Todo es una cadena, Aldo, si no corrígeme si no es así. La depresión puede causar vicios, obviamente, o sea, incluso hay personas que, o sea, hay personas y personas también, que por tener una pérdida han entrado en una crisis tan fuerte en salud mental que tuvieron que activaron el gen de la esquizofrenia, o por decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque no lo tenían, ¿ah? Lo tenían, hasta estaba totalmente dormido, entre decirlo así, porque tienen un término así ahorita, como tal, pero por esta pérdida, por este dolor, por todo este impacto, este trauma que están teniendo, de la nada comienzan a tener síntomas de esquizofrenia. Entonces, todas estas cositas es una cadena, no solamente el psicólogo como tal clínico, el neuropsicólogo, o sea, todas estas cosas van a comenzar a aumentar y obviamente pues las noticias, eso poco, mucho o nada lo van a querer compartir, ¿no? Esa es una verdad, esa es una realidad muy cierta. Miren cómo estamos yendo gente y ustedes comparen, vayan a otros canales, a otros podcasts, a otros psicólogos, a ver si te mencionan lo que Aldo y yo te estamos mencionando. No lo hay. Gente, esto no lo hay, no lo conversan así nomás las personas, por N situaciones no lo verán No importante, conviene, pero no conviene. Pero no tener una, conviene. porque una cosa que sí tengo muy claro es que tener a la sociedad, tenerla ignorante, ¿no? Le llena el bolsillo a otras personas. Y eso de Ah, verdad, obviamente, es una forma muy cruel de ver la vida, ¿no? Y eso, de verdad que por lo menos Aldo y yo no compartimos esas cosas y por eso tocamos temas que a veces gente no lo quiere hacer, ¿no? Aldo, ya pues estamos finalizando este episodio. Muchas gracias por darnos tu espacio, tus opiniones, la información que nos has traído hoy en día. Dinos, Aldo, nosotros sabemos muy bien de que, nosotros como canal lo sabemos, pero capaz nuestros oyentes no tanto. Si queremos llevar un curso, una orientación contigo, más que todos los cursos, los que somos capaz, tanto la psicología, los psicólogos, o también no tanto los psicólogos, ¿no? Gente que también quiere un poquito conocerse a sí mismo, ¿cómo podría acercarse contigo? bueno, que me escriban a mi WhatsApp, el 962-600-575. Me escriben ahí y ahí les doy toda la información, ¿no? Justo un poco yendo con lo que tú comentabas, ¿no? Hace un ratito de que hay una proliferación, pues, de pacientes, ¿no? Justo antes del programa, conversando contigo, yo decía que, o sea, ahorita, por ejemplo, no, yo no tengo cita, o sea, o tengo copado todas mis citas hasta el 12 de agosto, ¿no? Hasta el miércoles 12 de agosto. O sea, si alguien quiere pedir cita, tiene que esperar hasta el 12 de agosto. O sea, imagínense, creo que este tema también ha apoyado a la proliferación de pacientes, ¿no? Y ha hecho pues que uno ya no tenga, pues, ya no tenga, ¿no? Y eso que yo no cobro tan barato, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? Complicado el tema que se nos viene encima, ¿no? Para todos los psicólogos, ¿no? Porque tampoco es que, sí, a ustedes les conviene porque van a tener más plata. No, no, o sea, yo feliz, ¿no? Yo creo que somos una de las pocas carreras que si no tuviéramos trabajo seríamos felices, porque eso quiere decir que no habría personas con problemas psicológicos. Yo Claro, prefiero mil veces que no las haya a que sí las haya o más, que haya más, ¿no? O sea, no.
es todo un tema, ¿no? Sí, sí, pues Aldo, es cierto, un entre paréntesis para ir finalizando este episodio, este primer episodio de 2026. Gente, tener en cuenta que si nosotros mencionamos el hecho que sí va a haber un aumento, a ver, las personas tienen este concepto cultural, y más que todo acá en Latinoamérica, de que el psicólogo se sienta a escuchar y ya, ya está, solucionado. No, gente, no, no funciona así. No, 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 no. O sea, hay un proceso, un trabajo muy completo, muy sólido. O sea, los psicólogos que van de la mano con los psiquiatras, la psicoterapia, o sea, los procesos, las recaídas. El psicólogo piensa en todas esas cosas. Si el paciente está en el primer paso, el psicólogo está en el tercero y el cuarto. Justo decía un profesor con, en clase una vez, si tú como profesional, quieres un buen profesional, decía por ahí, ¿no? Si el paciente está en A, tú tienes que estar en A, B, C. O sea, ya estás como que obviamente, pues un trabajo muy consolidado, ¿no? Porque no es que el paciente se sale, se va, ya a su suerte, ¿no? Que hará. No, el psicólogo sigue, está en ese acompañamiento, en esa guía, porque ese es el proceso. Mira, justo Aldo nos comenta, hasta agosto. Alberto, ¿y por qué hasta agosto? Porque claro, pues gente, o sea, también el psicólogo tiene que armar un plan de trabajo para el paciente, tiene que ver, ok, mira, en el reporte he encontrado esto, he hecho esto, mira, tengo que armar un esquema para esto, o sea, muchas cositas y muchos ejercicios que se hacen y que evidentemente pues es parte de un profesional en salud mental. No, y si miren, si nomás ahorita nos comenta Aldo, siendo un creador de contenido en psicología, profesional en su campo, no tiene citas hasta agosto. Ahorita nomás, imagínense cómo pueden estar los demás colegas. O sea, en otras personas o sea, tanto virtual y presencial, ¿ah? Porque a veces el que se copa más rápido es el virtual. A veces uno dice, no, el que sí más rápido es el presencial. No tanto, ¿ah? Yo escucho bastantes profesionales y si no me dejará mentir Aldo, el virtual es el que se te llena más rápido. O sea, Sí, no, es más sencillo, ¿no? Es más rápido, más fácil, ¿no? Y yo te claro, digo esto, mira, yo trato psicopatologías complicadas, pero ni siquiera ese es el campo más fuerte. O sea, el campo ahorita más fuerte es TDAH, autismo. Ya no quiero ni imaginarme cómo estará eso. O sea, eso debe ser ya, o sea, tú abres tu clínica y aparece la gente ya, o sea, debe ser muy exacto. complicado, ¿no? O sea, porque esos son los casos que yo veo que más proliferación tienen, ¿no? Imagínate, o sea, es todo un tema bien complejo. Y creo que Sí, nadie lo está viendo eso, ¿no? O sea, nadie ha hecho una proyección a futuro, nadie, nadie ha visto cuántos psicólogos realmente se necesitan, cuántos nada, psicólogos necesita el Estado, ¿no? Creo que menos. a nadie le importa eso, ¿no? Es No, porque complicado, ¿no? mire, yo he hecho una investigación, Aldo, de cuántos presidentes han mencionado en su discurso un plan de trabajo sobre salud mental. No sabemos. Ahora, ahora uno dirá, Alberto, pero en el Perú ha habido bastantes. Uf, pues material, ¿ah? Pero ¿saben cuántos han hablado sobre salud mental? O sea, a ver, vamos un poquito atrás, no tanto, ¿no? Ollanta, Toledo, Kuczynski. No, el viejito tenía, no, no, no. Kuczynski era economista. Él no hablaba mucho sobre salud mental, menos de salud. O sea, ahora, vamos pues un poquito más adelante. Merino ya ni Merino ni qué contar, pues no, ya no se puede. El única persona que rozó, dijo palabras en su discurso, que eso está publicado en redes sociales, si quieren pueden buscar, es uno, Pedro Castillo, dijo en su discurso el 28 de julio, de un 28 de julio, no me acuerdo si fue el 31, bueno, o sea, antes que lo llevara, él mencionó que él iba a abrir un centro o centros psicológicos para todo el profesional y practicante en el Perú. Obviamente, pues yo sigo esperando hasta que ese centro se siga abriendo, o sea, nada, ¿no? Y la segunda persona fue Dina Boluarte. Dina mencionó que iba a abrir centros psiquiátricos, centros de ayuda en las provincias sobre salud mental. Pero, Seguimos pero esperando. también hay que ver que ese es el típico discurso de los rojos, ¿no?
Ah, no, claro. Los rojos siempre van a estar a favor de la salud mental y ellos son los que destruyen al final la salud mental de la gente. Claro, ahora, les doy Es ese un dato. poco O sea, complejo. miren cómo es este dato curioso, ¿no? O sea, y por eso justo lo que me mencionas es algo muy cierto y preocupante y llamar mucho a la acción. Por eso yo creo que estos temas en redes sociales se tienen que hablar. O sea, muchos dicen, no, pero no, se tiene que informar. El joven no, el joven ¿qué le importa? El joven le importa, el joven, él es el que se va a quedar, o sea, un tiempo más que tú. O sea, tú te estás jubilando, él se va a quedar. O sea, él va a votar. O sea, se vienen las elecciones. Él va a votar, él va a decir qué congresistas se van a meter, quién es el nuevo presidente, o sea, o si quieres repetir el plato, o sea, no hay peor, o sea, no hay peor forma de ver la salud mental como algo pasajero, gente. No podemos ver las cosas con formas pasajeras y no vamos a seguir teniendo presidentes, congresistas que no hacen nada por la salud mental, enfocándonos en nuestro campo, tanto Aldo y aquí como en la hoja en blanco, ¿no? Aldo, muchas gracias de verdad. Te mando un fuerte abrazo aquí a la distancia. Chicos, ya lo conocen a Aldo, ya lo conocen un poquito más. Hace tanto talleres, cursos, que igual se van, le pueden dar mayor información. También tiene su canal de YouTube. Hazme refrescar, por favor, Aldo, en tu canal de YouTube, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, como Simon. Ok. Simon, no de mente. Lo vamos a poner acá, no te preocupes, Pongo por para que lo ahí. puedan, los links para que simplemente con un clic puedan ingresar a tu página y así puedan tener mayor contenido, mayor información psicológica, también basándonos mucho en la evidencia, ¿no? Gente, de aquí les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho igualmente, Aldo, y ya estamos conversando, gente, para pasar otro día, otro momento distinto, solamente aquí con nosotros en la hoja en blanco, porque aquí tu salud mental para nosotros este 2026 nos sigue mucho importando. Fuerte abrazo, chicos, cuídense, nos vemos. Chau, chau.